De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, no se quejen los unos de los otros, para que no sean condenados. Miren, el juez está ya a las puertas. Hermanos, tomen como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren, nosotros proclamamos dichosos a los que tuvieron paciencia. ¿Han oído hablar de la paciencia de Job? Y ya saben el final que le concedió el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni hagan otro tipo de juramento, que el sí de ustedes sea sí y su no, no, para que no caigan bajo condena. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino, según su costumbre les enseñaba. Acercándose, unos fariseos le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Ante la lectura que hoy nos propone el libro de Santiago, hemos de reflexionar cómo nosotros queremos la medida de los demás como la nuestra. Muchas veces nosotros nos convertimos en referente de medida de las demás personas y queremos que todo sea como nosotros queremos, en el estilo nuestro. Y entonces nace lo que llamamos el egoísmo. Todos lo centramos en cómo yo pienso, cómo yo opino, cómo voy a estar de acuerdo. Si no es así, comienza la crítica, la murmuración para los demás.
El ser así hace imposible aceptar a las otras personas como son. Y no hay capacidad de salir del yo para ir al encuentro de ellos. Y de allí nacen los conflictos que se presentan en cualquier comunidad, en cualquier relación de amistad. Y que esto va a traer enfrentamientos, acusaciones, disgustos. Cuando uno se considera la medida precisa de todo, está tomando funciones de Dios. Y por eso arma juicios, juzga y condena. Esto es importantísimo, repito, para toda clase de relación humana. Mucho más, esto es aplicable al matrimonio. Y eso es lo que nos trata hoy San Marcos. Precisamente cuando aquellos fariseos colocan la pregunta a Jesús sobre el divorcio. Hay una tendencia muy especial entre nosotros los occidentales, y es que el hombre siempre tiene la razón y es la medida de todo en el matrimonio. Y entonces la mujer es menos yo. Y resulta que eso también se está dando en la sociedad actual, cuando estamos ante la esclavización de la tecnología, ante la esclavización del consumo, porque entonces todo se vuelve hoy consumo, usar y dejar, comprar y botar. Entonces es la medida que se está fijando en la conciencia y conducta de muchos de nosotros. Y nos volvemos seguidores fieles de las esclavitudes mentales. Vivimos pendiente de las opiniones de las redes sociales, pero no de los que están alrededor nuestro que piensan. Se nos bombardea con cantidad de publicidad. Y esto con motivo de que hay una publicidad pagana para convertirnos en esclavos del consumo. Es la realidad que estamos viviendo hoy. Y esto no está lejos de tocar la realidad íntima del matrimonio. Ya todo es por sondeos, por encuestas, por opiniones públicas. Y casi que se toman las medidas como estándares de lo que la gente piensa. No sé si ustedes han visto que en muchas encuestas televisivas le preguntan a gente que no tiene conocimiento, no tiene criterio para opinar sobre el tema que están indagando. Hoy el Evangelio nos confronta ante la temática y la práctica del divorcio. Si salimos a preguntarles a muchos a la calle que no tienen formación cristiana ni moral, encontraremos unas respuestas que los que tenemos formación cristiana y moral se nos vuelven asustadoras. Esas respuestas. ¿Por qué? Porque la gente no tiene los criterios, y al no tener a Dios como centro de sus vidas y desconocimiento del Evangelio, no sabrán responder de acuerdo al querer de Dios. Dios quiere la indisolubilidad del matrimonio. Ese es un hecho. Y Jesús también lo declara, lo afirma. Pero quien no conoce el Evangelio y no conoce a Jesucristo, podrá entender que la indisolubilidad del matrimonio. La norma humana nunca debe inspirar las normas morales ni demás normas, porque el problema es cuando no se tiene conocimiento. Entonces, la perfección no la podemos buscar hoy en las opiniones públicas, porque se abre un gran vacío, la gente no tiene conocimiento. Partamos de ello. Las leyes civiles pueden legislar sobre el divorcio, los efectos civiles, pero la decisión de separar responsablemente a las personas es solo de Dios y se hace ante Dios. La moral cristiana es un caso más de principios evangélicos que deben estar puestos bajo la luz del Evangelio y del querer de Dios que las opiniones públicas y que las leyes civiles. Ese es el asunto. Pero ¿quiénes pueden contraer matrimonio? Personas que tienen fe y han hecho experiencia de Dios.
algunos me dirán, hoy se habla de la nulidad y el Papa ha mandado unas nuevas normas de nulidad. Sí, estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que se ha descubierto? Que sí existen muchos matrimonios fallidos o nulos. ¿Por qué? Porque los contrayentes se casaron sin tener la presencia de Dios. Tan bonitas las ceremonias en las iglesias, ¿no? Pues por el tapete, la cola de la novia, la marcha nupcial, que hemos escuchado como fondo del Evangelio de hoy. Y todo eso se vuelve un boato. Pero ¿qué hay en el fondo de los que contraen matrimonio? No es el ministro el que casa. Se casan son los que, emitiendo los consentimientos o votos matrimoniales, se prometen amarse en toda situación buena o mala hasta que la muerte los separe. Pero como van al matrimonio, siendo cada uno medida de cada uno, cuando ya van a vivir juntos se descubre que el otro no da la medida del egoísmo mío ni del egoísmo del otro, entonces comienzan los conflictos. Entonces, en las conductas humanas pueden influir la revelación, la razón y el egoísmo y la opinión. Claro. Entonces, yo no tengo conocimiento del Evangelio, por lo tanto en mi conducta no hay nada de revelación, pero tengo la razón que yo me fabrico por mi egoísmo y por las opiniones que otros dicen. Entonces mi razón puede ser de esa razón de sociedad de consumo desechable. Entonces compro, uso y voto, listo. El egoísmo, este no me da mi talla, esta no me da mi talla. Y la opinión es, el matrimonio está en crisis y uno se casa por un momento y cuando uno no puede ir con el otro, pues se deja. Entonces, todo eso va influyendo. Es necesario que cada una de estas situaciones se conozcan y se pongan en el sitio adecuado como un elemento propio para formar la conciencia del ser humano. Revelación, conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a iluminar la razón humana. Y el egoísmo tiene que ser desechado. Y la opinión pública cuenta nada. Sí puede interesar un consejo. Sí, pero un consejo de quien tenga criterios. Porque el que no tiene criterios de revelación, ni de comportamiento humano, ni de una razón lógica, ¿cómo va a aconsejar a otro? Entonces termina el matrimonio destruyéndose. Bueno, finalicemos diciendo que la institución matrimonial es querer de Dios y no estar sometida a ningún análisis, por excelente que sea, de las opiniones de la gente, desde que no estén iluminadas por el Evangelio. Y que esto no es simplemente de un asunto de mercadeo en la sociedad de consumo de hoy, ni de convenios como en algunos casos se ha hecho. Entonces aquí entran en juego los valores cristianos, la vida, la persona, la dicha y el amor. Mientras esto no esté, el matrimonio cristiano está lejos de ser verdad en esas personas. Porque el matrimonio cristiano es una entrega total y definitiva al que no parece estar llamado quien no sabe de su amor más que por tiempo. Y el amor no es fraccionado, y el amor no es comprado. El amor es un don para compartir con quien queremos convivir toda la vida. Que el Señor pues nos ayude a entender ese gran don maravilloso que la Iglesia tiene del matrimonio. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén.